Entonces, la idea de esto era, ustedes tenían 4 ejercicios, ¿sí? Que tenían que presentarlos primero en un formato de pseudocódigo. Yo les había dado una referencia con un ejercicio 1 donde tenían que leer los números, tenían el ejemplo de la suma de los números y la resta de los números que tenían que completar con el producto de la multiplicación. Era bastante sencillo. Lo único que tenían que poner era que el mismo NUM 1 y NUM 2 era dividido y multiplicado y después mostrar. No tenía mayor complejidad. La idea era que los otros 3 ejercicios también estuvieran en formato pseudocódigo. Para eso les había dejado un documento de Google que tenían que terminar de rellenar con eso. En ese también hay algunos que han hecho, como les dije otra vez, un documento aparte y todo lo más. Traten siempre de completar el documento que se sube. El documento de Google que yo les subo es un documento en blanco para que ustedes completen, ¿sí? Para que ustedes escriban dentro de ese documento de Google, que es como un documento de Word, pero en formato de Google, ¿sí? Entonces, escriban dentro de ese formato, lo guarden simplemente una vez que terminen de escribirlo, cierran la ventana, no necesitan guardar nada, porque esos documentos automáticamente se van guardando a medida que uno escribe. Cierran la ventana y ya les queda guardado dentro de la tarea. Cuando terminan, marcan completado y listo. Esa sería he visto los algoritmos de algunos, están bastante bien orientados. Eso sería el problema, porque en realidad la referencia del pseudocódigo era para que veamos cómo transformamos de un pseudocódigo, que era un lenguaje coloquial que nosotros podíamos trabajar, a lo que ahora vamos a ver con PCI. La otra tarea que tenían, así como lo veníamos hablando recién, era el tema de pasar esos 4 archivos que teníamos de referencia, que teníamos en PDF, esos 4 ejercicios, a el formato de PCI. Yo les había dejado de ejemplo el ejercicio 1 en formato PCI con las aclaraciones necesarias. No sé si alguno, si todos tienen que haberlo visto, obviamente el ejercicio 1 tenía como unas barritas verdes, un juego de barras, que es donde están las aclaraciones. Esas aclaraciones, por el momento, yo se las voy a seguir poniendo. Todo aquello que yo escriba después de 2 o 3 barras, el PCI no lo toma como sintaxis del programa, o sea, no hace nada, ¿sí? Todo lo que está fuera, dentro de ese renglón, para el programa del PCI no significa nada. Sí sirve eso, y esto lo hacen muchos lenguajes de programación, se utiliza mucho a nivel profesional, como para hacer observaciones, ¿sí? Yo para dejar, bueno, esta parte hace tal cosa, acá leo tal otra, acá borro si necesito tal cosa. Para eso sirven esas aclaraciones. Los lenguajes manejan distintos formatos. Nosotros en PCI lo vamos a trabajar con esas o 2 barras o 3, ¿sí? Si ponen 2 barras también funciona. Si ponen 3, todo lo que está después de esas 3 barras, el programa no hace nada. Me sirve a mí para explicarles a ustedes, para que ustedes puedan leer los ejercicios, y a ustedes les sirve, en el momento en el que empiecen a hacer los ejercicios más complejos, también para hacerse sus propias referencias, ¿sí? Ustedes pueden escribir como referencia, bueno, en esta parte del programa hace tal cosa, acá voy borrando. Entonces a ustedes les sirve para tener lo que se llama una programación más estructurada, ¿sí? Y yo tener la referencia de qué es lo que voy haciendo en cada parte. En el momento en que quiero cambiar algo, sé en dónde tengo que modificar o qué es lo que tengo que cambiar, ¿sí? Por ahora es bastante simple hacerlo porque no estamos trabajando en un ejercicio demasiado complejo, pero después van a ver que con los ejercicios más complejos es bastante interesante tener esas referencias. Dijimos entonces, las referencias están escritas en eso, con 2 o 3 barras. Yo escribo todo lo que quiero después de esas barras para que me sirva a mí como guía. Tenían el ejercicio 1 que tenía justamente esas referencias donde le iba diciendo qué hacía, ¿sí? El ejercicio 1 nos planteaba a nosotros, vamos a ver, espérenme que yo les voy a mostrar. Bien, ¿se ve ahí? A ver. Sí. Sí, bien, genial. Lo que está viendo en pantalla es ejercicio 1 en el formato PCI que yo trabajo. Como ya les dije, no se preocupe porque se ve negro, porque yo lo pongo en negro para que se vean en pantalla nada más. Si alguno de ustedes lo tiene en blanco, eso se puede cambiar. El que quiera hacerlo, se configura en la parte de presentación acá. Está para configurarlo. Si a alguno le gusta, lo puede cambiar. Entonces dijimos, teníamos un algoritmo que le habíamos puesto como nombre ejercicio 1. Recuerden que este nombre que figura en la ventana, al que hace referencia al algoritmo, es opcional. Si quieren lo ponen, si no quieren no lo ponen. Lo que es importante es que el ejercicio, el archivo en sí, tenga la referencia a qué me estoy refiriendo. No es lo mismo lo que yo pongo acá que lo que pongo acá. Puedo hacer decir las dos cosas, pero no es necesario. La diferencia está en que el nombre del algoritmo que yo le pongo acá es más específico de lo que vos estoy para hacer. En este caso, ejercicio 1 sería el nombre del algoritmo que estoy para hacer. El que dice acá arriba, que es ejer1.psc, es el nombre del archivo con el cual yo me voy a referir dentro de mi computadora a lo que estoy trabajando. El ejercicio 1 decía que la aclaración que yo les había puesto, como les mostraba recién, fíjense que a mí, cuando yo pongo 3 barras, me lo cambia a color verde, para que simplemente se distinga entre eso y el tema de las barras doble, que es lo que hace es ponerlo en gris. Decía que todo lo que escribe después es justamente lo que explica acá arriba. El ejercicio 1 decía leer los números, demostrar el resultado de su suma, resta, multiplicación y división. La primera parte, obviamente, que es la entrada de mi algoritmo, ¿sí? ¿Está? Esa entrada de mi algoritmo es eso, leer el número y leer el número 2. Leer el número 1 y leer el número 2. Esas son las 2 entradas que yo tengo en mi algoritmo. El ejercicio me pedía que yo lea 2 números y que muestre los resultados de la suma, la resta, la multiplicación y la división.
lo primero que hago como parte del proceso, ¿sí? Es justamente hacer el cálculo de sumar el número 1 y el número 2, y eso asignárselo. Recuerden que esta asignación, que está como igual, también lo pueden tener ustedes como una, si lo ven, como una flecha, ¿sí? Hacia la izquierda. Eso también, hay veces que el PCI lo cambie solo y lo deja como igual, y hay veces que lo cambia con la flecha y se lo deja así. Es lo mismo, ¿sí? El igual, que la flecha hacia la izquierda tiene la misma referencia. Entonces yo quiero decir que la suma del número 1 más el número 2 lo asigne, o sea, lo guarde en la variable suma. De la misma manera, la resta, resto número 1 menos número 2, y lo asigno a la variable resta, y así con cada una de las con las 4 operaciones, ¿sí? Con la multiplicación y la división. Estas 4 variables, suma, resta, multiplicación y división, yo directamente las asigné sin crearlas, sin nada, porque el PCI me lo permite. Yo puedo crear automáticamente una variable sin necesidad de decir nada, simplemente lo utilizo a partir de un determinado punto. Obviamente que a partir de eso, yo voy a tener que referirme a esa variable con el mismo nombre. Tengan en cuenta eso. Yo no puedo cambiar el nombre de la variable si quiero referirme a la misma variable. Si la división para mí se llama la variable divi, cuando tenga que hacer referencia a esa variable tengo que poner el mismo nombre. Es un error muy común de agarrarle los nombres, o poner un nombre muy largo y después cambiarlo, y yo no tengo la referencia de la variable. Dijimos entonces, nosotros hacíamos los cálculos, los asignábamos a una variable, cada una de las operaciones con su nombre de variable correspondiente, y después únicamente lo que teníamos que hacer era la parte de salida. O sea, nosotros teníamos la entrada de nuestro algoritmo, que eran las lecturas, el proceso, que son las transformaciones, o sea, con nuestros datos ya ingresados, hacemos un proceso que es donde transformamos los datos, ¿sí? Y utilizamos para nuestro cometido, en este caso del algoritmo, que es mostrar esos resultados, y la salida, que es la última parte del algoritmo, ¿sí? Que es donde ya mostramos los resultados obtenidos. Yo con el comando mostrar, voy a mostrar esto que está en verde y entre comillas es un texto que el comando mostrar a mí me permite sacar por pantalla, ¿sí? Todo lo que esté entre comillas, ¿sí? Lo va a mostrar como texto fijo. Yo pongo mostrar, entre comillas, el texto que quiero mostrar, una coma para separar de lo que voy a mostrar como texto fijo, y lo siguiente que voy a mostrar también, yo muestro un texto fijo. Paro con el texto fijo y lo siguiente que voy a mostrar es el valor de la variable que se llame, en este caso voy a mostrar el valor de la variable suma. ¿Sí? Esa sería la explicación de toda esta línea. ¿Sí? Yo muestro un texto fijo entre comillas, todo lo que esté entre comillas es el texto fijo. Una coma para separar, y otra cosa además quiero mostrar en esa línea, y después pongo el nombre de una variable, lo que representa es que yo voy a mostrar el valor que tenga la variable. El último valor que tenga mi variable, lo voy a mostrar, o sea, el último valor que yo haya obtenido antes de mostrar. Lo mismo voy a hacer con cada una, ¿sí? De las operaciones, hasta llegar a la última, que es la división. Esto a mí me produce, y acá vamos para, no me acuerdo quién era que me había preguntado de ejecutar, yo puedo, con un algoritmo, ¿sí? Como es un algoritmo y lo tengo correcto, tengan en cuenta que si yo realizo toda esta sintaxis y pude crear el algoritmo, el PCI tiene la facultad de mostrarme, acá abajo en un renglón de estado, me dice, el pseudocódigo es correcto, presione F9 para ejecutarlo. ¿Sí? Si yo borraría esto, automáticamente me da un error, porque yo estoy poniendo una coma y no pongo nada después de la coma, entonces el mostrar no se cierra. ¿Sí? Entonces es como si el mostrar estuviera abierto y está esperando un comando después de la coma. Por eso es que me muestra un error en la línea, ¿sí? Me muestra en qué línea es, me lo resalta con una línea roja toda ondulada, significa que esa es la línea donde tengo el error. Y a la vez me cambia el estado. Fíjese que dice el pseudocódigo contiene errores, presione F9 para una mejor descripción. Yo sé acá que a mí me falta esa variable para terminar de cerrar y mostrar. Cualquier otra cosa que yo, por ejemplo, corrija, que yo cambie, el pseudocódigo me va a dar error y no me va a dejar ejecutar, ¿sí? No me va a dejar ejecutar porque evidentemente tiene un error, ¿sí? Entonces, cuando yo corrijo y el pseudocódigo está correcto, me dice que es correcto y que puedo ejecutarlo. De la misma manera, puedo ejecutarlo presionando F9, como dice ahí abajo, o puedo ejecutarlo con la famosa flechita verde que está acá arriba, en la barra de iconos. Yo lo voy a ejecutar y fíjense, la ejecución, ¿se ve en la ventana? Porque yo no tengo referencia si se ve cuando yo ejecuto. No. No, porque estoy en pantalla, ahí tengo un segundito, que vamos a cambiar, porque si no, no me va a dejar hacer nada. Necesito la... Bien, ahí volví al PCI. Entonces les decía, yo presiono ejecutar, ahora sí se ve la otra ventana. Sí, sí. Ahora sí, fantástico. Bien, volvemos entonces. Yo presioné acá arriba, en la famosa flechita verde, me muestra una ventana de ejecución. Esta ventana, si yo tengo el algoritmo correcto, me va a mostrar qué es lo que hace mi algoritmo. En este caso, acuérdense que la primera referencia que yo tenía de mi algoritmo era que yo iba a leer los números.
me deja una línea en blanco y un cursor parpadeando porque está esperando que yo ingrese un dato. Esa es la referencia del leer. En este ejercicio, como yo ya sé lo que hace, voy a simplemente tipear, ¿sí? Vamos a poner 10, que se vendría a ser num1, y vamos a poner 20, ¿sí? Vendría a ser num2. Tengo los dos, las dos lecturas, cuando yo presiono Enter, va a almacenar. Ya almacenó num1 porque ya puse 10 y le puse Enter. 20 va a ser num2, le voy a dar Enter, y ahí hizo todos los procesos, y la última parte de la salida ya también la mostró. Fíjense que me dice, la suma es 30, porque 20 más 10 es 30, la resta es menos 10, porque es 10 menos 20, menos 10, la multiplicación es 200, porque es 10 por 20, 200, y la división es 0,5, porque es 10 dividido 20, es un medio o 0,5. ¿Sí? Me dice ejecución finalizada, significa que es correcto. ¿Sí? Si yo quiero volver a probar con otros números, puedo probar, por ejemplo, 100 y 50, voy a probar, me da 150, obviamente, la resta es 50, la multiplicación es 5000, la división es 2. Es correcto. Si yo vuelvo a presionar reiniciar acá, puedo volver a probar. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el concepto del algoritmo, ¿sí?, era que si yo ponía los datos varias veces, siempre me tenía que dar lo mismo? Si yo vuelvo a poner 10 y 20, me tiene que dar de vuelta lo mismo. Está correcto porque me da lo mismo, mi algoritmo está bien. Este ejercicio es bastante sencillo, pero nos sirve a nosotros como para determinar bien las partes, ¿sí?, de nuestros algoritmos. Fíjense que tenemos una entrada, un proceso y una salida. Esas eran las tres partes fundamentales que nosotros teníamos en los algoritmos y con los cuales nos vamos a manejar a partir de ahora. Yo tengo una entrada de datos, un proceso de esos datos y una salida, que es donde yo utilizo ese procesamiento de datos para mostrar o para cumplir con la tarea que en este caso me pide el ejercicio número 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Hasta acá. Voy a volver con ustedes un poquito. Ahí está. Bien, ¿alguna duda de esto hasta acá? No. ¿No? Sí, señor. Porque viste que en el ejemplo escrito, o sea, en el pseudocódigo decía, vos instalaba la línea de la suma y después decía guardar suma. ¿Es necesario ese guardar en algún momento o simplemente en el pseudocódigo y en el PCLint mencionamos la variable suma y como vos dijiste, se guarda automáticamente, digamos? Sí, la diferencia está justamente en eso. En el pseudocódigo, como es un lenguaje coloquial, o sea, es como si yo fuera redactando lo que voy haciendo, por eso se pone guardar suma, porque se asume que vos no, o sea, vos sumaste los dos números y no sabés qué hacer con eso. Entonces se pone que lo guarden suma. En el PCI, hacer un lenguaje ya más armado, con sintaxis y todo, el proceso es que yo subo dos números y lo asigno a una variable hacia la izquierda. Por eso no se pone más nada que eso, lo hace automáticamente. Esa asignación, o sea, el igual o la flecha hacia la izquierda, reemplazaría el guardar suma del pseudocódigo que estábamos haciendo antes. ¿Sí? Recuerden que todas las asignaciones que se hacen hacia la izquierda reemplazan el valor o asignan un primer valor, en el caso de que no haya sido utilizado antes, reemplazan el valor de la variable que está a la izquierda. ¿Sí? Todo lo que está a la derecha se reemplaza en la variable que está a la izquierda. Esa sería la funcionalidad o la visión que tiene esa línea del igual o la flecha hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Está? Bien. Para los que me habían preguntado hoy que teníamos, vamos de vuelta con el los muestro y se los digo. Habíamos quedado en que les iba a mostrar cómo hacíamos el tema del guardado y para qué nos servían nosotros. Acá arriba tienen los dos discos de 3,5, aquellos que son muy jóvenes no deben tener idea por qué los discos de guardar son así, pero bueno. Tengo el guardar y el guardar como. ¿Sí? Cuando yo termino de escribir el ejercicio, si yo quiero, le pongo guardar acá arriba, o guardar como en el caso de que haya modificado algo que ya tengo guardado. Yo lo voy a hacer con guardar como porque esto ya está. ¿Sí? Yo puedo guardar, ¿sí?, ese ejercicio con otro nombre, y fíjense que acá lo único que tengo que poner es guardar, y me va a guardar en ese formato que es ejercicio.psc, que es donde yo voy a tener referencia de cómo se llama el archivo, ¿sí?, cómo se llama el archivo y cómo lo voy a encontrar después cuando lo necesite subir. Así que tengan la práctica de guardarlo en un lugar donde ustedes quieran, por ejemplo, crearse una carpeta que diga ejercicios de lógica y van guardando ahí, y a medida que van pasando los días o pasando las clases, van teniendo ya ordenados los ejercicios a medida que van pasando, como para tener futura referencia incluso para más adelante de ustedes cuando quieran resolver los otros ejercicios. ¿Sí? Bien, ese era el ejercicio 1. El ejercicio 2, que nosotros teníamos también como referencia, la diferencia estaba en que yo pedía, espérenme que lo busque acá, me pedía que construya un algoritmo que, dado el costo de un artículo vendido y la cantidad de dinero entregado por el cliente, calcule e informe el cambio que debo entregar al mismo. Una operación simple y matemática así, o sea, me dan como dato lo que sale un artículo, ¿sí?, lo que cuesta un producto, y lo que yo pago
al cajero la cantidad de dinero que entrego, puede ser un billete o una cantidad determinada de dinero, y yo lo que tengo que saber es cuánto tengo que dar de vuelto, ¿sí? Entonces, para empezar, lo vamos a hacer así en crudo, que ustedes lo tengan, vayan viendo y lo puedan. Esperen un segundo, yo voy a poner acá. Bien, tengo entonces el ejercicio 2, que decía, si yo necesitaba, a mí me daban como dato, ¿sí? El costo de un artículo. Esos son los primeros datos que yo tengo, el costo de un artículo y el dinero entregado por el cliente. Como hicimos con los números, y eran 2 números, yo ahora tengo 2 datos, lo primero que tengo que hacer es leer para saber justamente eso, ¿sí? Leer el valor que van a tener cada uno de esos. Yo le voy a poner, por ejemplo, costo artículo, ¿sí? Tengo una variable que se va a llamar costo artículo, ¿sí? La otra variable que voy a leer, como dijimos, son 2 datos que tengo de entrada, ¿sí? El dinero entregado son las 2 entradas, ¿sí? Los dos datos que voy a tener de referencia. Con eso yo me voy a manejar para poder hacer este ejercicio. Ya tengo la entrada, tengo los datos. Lo siguiente que tengo que hacer, como venimos viendo hasta ahora, era el tema del proceso. ¿Cuál es el proceso que yo tengo que hacer? Si yo tengo que hacer un cálculo para poder saber qué de vuelto tengo que dar, tengo que hacer la resta, ¿sí? O sea, ¿qué voy a restar? El dinero que me entrega la persona, ¿sí? Menos el costo del artículo. Se supone que tiene, eso es lo que me va a dar de vuelto. Si un artículo sale 700 pesos, yo entrego 1000, me tienen que dar 300 de vuelta. Para eso, ¿qué hice? Hice 1000 menos 700, 300 es el vuelto. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a asignar, ¿sí? Una variable que le voy a poner vuelto por una cuestión nomenclada, ¿sí? Que va a ser igual a quien lo dijimos. El dinero entregado. Fíjense que PCInt tiene lo que se llama la predicción activada por defecto, que cuando yo empiezo a poner un nombre de variable, ya automáticamente busca entre las variables cargadas y automáticamente me deja, sin necesidad de escribir todo, puedo poner como referencia la variable que ya tengo. Dijimos, tengo que restar lo que tiene el valor de la variable dinero menos el costo del artículo, ¿sí? De vuelta hace la predicción, yo simplemente cargo la variable, y ese debería ser todo el cálculo que yo tengo que hacer. Lo siguiente que voy a tener que hacer, ya dijimos, tengo la entrada, tengo el proceso, lo siguiente que hay es la salida, que siempre la salida se hace con mostrar, porque voy a mostrar qué es lo que obtuve de ese proceso, o sea, qué es lo que lo voy a lograr como resultado de la tarea que necesito controlar. Siempre está bueno, y ahora vamos a ver cómo podemos ir acomodando. Yo podría poder mostrar directamente la variable vuelto, ¿sí? Pero simplemente van a quedar, si yo lo ejecuto a esto, para que vean, ¿sí? Si yo lo ejecuto, si yo pongo, por ejemplo, como dijimos en el ejercicio, el costo del artículo es 700, el entregado es 1000, me queda, el cual lo habíamos planteado recién, de forma correcta, pero en realidad, si ustedes lo ven, esto queda como 700, 1300, no dice nada. Entonces, por eso es que siempre es recomendable, y a partir de ahora, para que ustedes puedan saber si es correcto, si en el lugar lo muestran de manera correcta, en un lugar donde ustedes quieran que ocurran las cosas, es siempre muy efectivo escribir carteles para que tengan la referencia necesaria sobre lo que están trabajando. Pues escribir más acá. Bien. Yo mostré un cartel donde pongo el vuelto es, y como dije antes, el mostrar siempre es un cartel fijo, entre comillas, el texto fijo, una coma, y lo siguiente que voy a poner es una variable, ¿sí? Una variable, o sea, el valor de la variable. No, acá no me va a mostrar la palabra vuelta, sino que va a mostrar el valor que tiene esta variable que tomó en el proceso, ¿sí? De la misma manera que puse este cartel, también puedo, entre comillas, adornar el ingreso. Si yo pongo, bien, puedo poner mostrar al principio para que lo vean. Vamos a poner así. Fíjense que yo ahí lo que hice fue simplemente agregar 2 líneas más de mostrar, y lo que va a cambiar ahora, si yo ejecuto esto, es esa referencia, ¿sí? Ahora voy a poner un cartel donde dice ingrese costo del artículo, yo voy a poner 700, me dice ingresa el dinero entregado, y me va a decir, el vuelto es 300. Fíjense la diferencia entre esta ejecución y lo que teníamos antes. Esto es mucho más referente, ¿sí? Yo sé a qué se refiere cada número, ¿sí? A qué se refiere cada número que voy ingresando para que a mí me dé el resultado correcto, ¿sí? De esta manera también probamos que el ejercicio está bien, porque nos da 2 veces con los mismos datos, también lo puedo obtener. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, perfecto. Sí, Y buenísimo. yo me enloquecía.
Bien, 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 pero vieron que era muy sencillo, no había nada raro, ¿sí? No había nada raro para hacer, era una resta, como yo me voy al kiosco, pago con 100, me devuelven 20, pero porque el costo salía 80, ¿sí? Esa era simple. Por ahora los ejercicios no son complejos, ¿sí? Mati, decime. Sí, mi duda era que cuando vos pones, por ejemplo, al principio leer, sí o sí, cuando pones, por ejemplo, sería el precio de lo que vale, ¿tenés que ponerle el guión o como puso, o podría escribir dos cosas separadas? Bien, eso es algo Como que iba precio también. y valor. Eso iba ahí también iba con el tema de lo que iba a explicar ahora. Hubo una gente que me consultó también por el tema de los nombres de las variables. Las variables no pueden tener algunos caracteres dentro de los nombres, entre ellos el espacio, ¿sí? Yo puedo poner una variable que se llame dinero, espacio, entregado, ¿sí? La variable es un nombre solo que debería ser referente, ¿sí? Yo tengo que tratar de que sea referente porque después si le pongo H y no sé qué es H, nada, no. Le pongo dinero entregado para que yo tenga la referencia de saber a qué me estoy refiriendo. Pero dentro de ese nombre que yo tengo las condiciones de que no puedo ponerle. Primero, hay ciertos nombres, ¿sí? Ciertos nombres que son restringidos, que son la sintaxis, por ejemplo, el mostrar no puede estar como nombre variable. Leer tampoco puede estar como nombre variable. Suma puede ser porque no existe la palabra suma como sintaxis, ¿sí? Esa es la diferencia. Si yo quisiera poner dinero entregado todo el completo, ¿sí? El texto completo, tengo que ponerle un guión bajo entre medio para hacer la referencia, ¿sí? No puedo poner, por ejemplo, num espacio 1, ¿sí? Tengo que ponerle num guión bajo 1 o poner todo junto, num 1 para que sea más referente. ¿Sí? Eso es algo que eso se van a dar cuenta cuando le va a dar el error, pero seguido va a darle un error, porque ustedes están pidiendo una variable con un nombre, ¿sí? Una variable con un nombre que no corresponde, ¿sí? Lo mismo que las palabras reservadas, como hay, por ejemplo, par, una palabra reservada, y no se puede, y va a aparecer lila. Ustedes ponen par, en el presente va a aparecer el nombre lila, después ya vamos a ver por qué, pero es una palabra reservada y no se puede utilizar como nombre variable. ¿Sí? Eso es algo que vamos a tener en cuenta, pero por ahora estamos. Pero se entendió, este ejercicio quedó bastante simple, no tenía mayor secreto, alguno tenía algún inconveniente con eso, pero nada del otro mundo. Esa era la resolución del ejercicio 2, así que para que lo tengan en cuenta. Aquellos que no lo hayan tenido así de esta manera, ¿sí? Y que vean que lo le han errado, que no les da o que les falta, ¿sí? Hay alguien que, por ejemplo, lo que hizo fue cuando puso mostrar, no puso el mismo nombre de la variable, entonces no le daba nunca, ¿sí? No da nunca porque en realidad es lo que yo le decía antes, si yo le cambio el nombre de la variable, esa que yo escribí como vuelto, le pongo B corta, mostrar, y pongo el vuelto es, y pongo B corta solamente, a mí no me va a mostrar nada, porque en realidad para PSeInt B es otra variable totalmente distinta a vuelto. Entonces B para mí no tiene valor, entonces no me muestra nada, y me va a mostrar 0 si es que yo quiero ponerlo. Entonces tengan en cuenta eso. Después de mostrar el texto, entre comillas, la coma, la variable tiene que ser la misma. Ustedes están haciendo referencia en el proceso. Eso es fundamental que lo tengan en cuenta, revisen eso cuando hacen. Y por favor, prueben la ejecución, ¿sí? Porque más allá de que el ejercicio les dé sin errores, ¿sí? Que les dé para ejecutarlo, o sea, que no tenga ninguna linita roja resaltada, que no tengan errores, si ustedes no prueban y que efectivamente, ¿sí? Háganlo a mano, si quieren hacer los cálculos a mano para tener la tranquilidad, hacer los cálculos a mano. Si yo pongo 100, el artículo sale 70, me tiene que dar resultado 30. Si no pongan, si está todo bien, lo subo y listo. Pruébenlo porque de eso se trata, de que ustedes, entre comillas, fallen también, ¿sí? Vean dónde tienen los errores y no les da, y ustedes puedan corregirlos, ¿sí? En ese sentido tienen que ser autorreferentes, decir, bueno, tengo un error acá, ¿qué hago? ¿Por qué me da error? ¿Por qué no me hace el cálculo? ¿Dónde tengo el error? ¿Sí? También forma parte de su propia práctica de cómo van cambiando esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿se entendió esto? ¿Seguimos con el 3? ¿Sí? Bruno, decime. Sí, hola, profe. Yo estaba hablando con un amigo Sí. que él está estudiando ingeniería de informática, sí, y Bien. en el ejercicio 2 me dijo que yo iba haciendo así y me dijo, ponele ish, no. No sé si fue más bien para adornarlo y ponerlo un poco más, o ¿para qué es eso? Me dijo, ponele si no, voy a hacer así. No, es lo que tiene que haber hecho hacer, que en todo caso eso lo vamos a ver después de esto, que esa es la idea, por eso nosotros arrancamos de otra manera. Pero es lo que te tiene que haber preguntado, qué pasa si el dinero entregado no alcanza. Esa es la referencia. Porque todo ese condicionamiento de operaciones lo vamos a ver ahora. Todavía estamos en una fase mucho más plana, ¿sí? más básica. ¿Sí? Es correcto. O sea, ¿qué pasa si yo entrego, si sale 70 y yo le entrego 50? Le quedo de ver. Pero bueno, que me fíe en todo caso el del almacenero, pero no importa. Claro, esto iba, no sabía si estaba bien hecho o le
le había puesto de más o con... No. En sí, el ejercicio, lo mismo que el anterior. El primer ejercicio le faltan un montonazo de cosas. Después les voy a mostrar por qué más adelante, cuando tengamos otras referencias, cómo se puede corregir, porque en realidad el ejercicio 1 da correcto, pero si yo pongo los datos que quiero, si pongo otros datos van a ver que no se puede hacer. Pero eso lo vamos a ver dentro de unos par de ejercicios más adelante. Ah, dale, está perfecto. Gracias. Bien, de nada. Bien, entonces, seguimos con el 3, ¿sí? Bien, vamos con el 3. Yo voy a poner acá. Lo que tenía el ejercicio 3. ¿Dónde tenía? No, a ver. Bien, el ejercicio 3 nos decía que era... el de las calificaciones. Bien. En las calificaciones nos decía que nos daba como referencia que yo tenía el nombre del alumno, y 5 de sus calificaciones, lo que necesitaba era obtener el promedio. ¿Sí? Para obtener un promedio, recuerden, ¿sí? Yo que voy a tener que mostrar un promedio. ¿Sí? El resultado final va a ser que yo diga, Juan tiene de promedio 750. ¿Cómo obtuve eso? Primero, el nombre de Juan ya lo tengo porque es una entrada de datos y simplemente tengo que volver a mostrarlo. O sea, ingreso y lo muestro, nada más. ¿Cómo hago el promedio? El promedio se calcula, siempre recuerden que para calcular un promedio es la suma, dividido un total, o sea, un total, dividido una cantidad. O sea, la suma de calificaciones dividido la cantidad de calificación. Entonces, la suma de calificaciones es que yo voy a necesitar ingresar, o sea, los datos de ingreso van a ser las calificaciones, las 5 calificaciones que voy a necesitar de ese alumno. ¿Sí? De ese alumno tengo 5 calificaciones, por ende las voy a sumar y las voy a dividir, ¿dividido cuánto? Dividido 5, que son la cantidad de calificación. Para eso entonces dijimos, lo primero que voy a hacer, vamos a empezar a poner como norma, ¿sí? Que yo voy a poner un cartel para tener la referencia, ¿sí? Voy a poner el nombre del alumno, porque dijimos que el nombre del alumno yo lo tenía que tener para después mostrarlo. Voy a mostrar un cartel fijo donde iba a mostrar ingreso el nombre del alumno, y lo siguiente que voy a hacer es leer la variable a la cual le voy a asignar ese nombre del alumno, ¿sí? Recuerden, como dijimos antes, que las variables tienen que ir separadas por si voy a poner 2 palabras, separadas por un guión bajo para que no me dé error. Eso es algo a tener en cuenta también. Cuando yo voy a hacer un ingreso de datos, si pongo un cartel, si yo quiero hacer referencia a una variable, lo siguiente que vaya después de mostrar tiene que ser leer. ¿Sí? Yo no puedo poner primero todos los carteles y después leer las variables, ¿sí? Porque voy a desordenar cómo los voy a leer. En este caso, voy a poner así para que sea más referente. Entonces voy a mostrar un cartel donde ingreso el nombre del alumno, voy a leer la variable a la cual le voy a asignar ese nombre del alumno que voy a ingresar, voy a mostrar, ¿sí? Donde voy a pedir las calificaciones, que era el otro dato que yo tenía. ¿Cómo de calificación? Vamos a hacer así más fácil para que seamos. Voy a escribir nota 1. ¿Sí? Esa va a ser la primera nota que voy a leer. Voy a escribir esto para que sea más. Voy a leer esa nota 1. Esa va a ser mi variable, donde vaya almacenado el valor que tenga la primera nota. ¿Sí? Como yo soy un tipo muy... acá, voy a hacer así. Obviamente, como son 5 notas, yo puedo hacer lo mismo 5 veces. ¿Sí? Bien. Tengo la entrada del nombre del alumno y su lectura, obviamente, el almacenamiento en esa variable que se llama NumAlum. Tengo las 5 notas, con cada una de las variables tengo 5 variables con 5 notas. La entrada está completa, todos los datos de referencia de entrada ya los tengo leídos, los tengo dentro de mi algoritmo para poder procesarlos. ¿Cómo voy a hacer el proceso? 2 formas. Una que es la más directa, que obviamente es hacer el promedio en una sola línea, que para eso directamente voy a crear, o sea, voy a asignar a una variable que se llame promedio, y le voy a asignar ¿qué cosa? La suma de todas las notas. Vuelvo a hacerles notar que el PCI me toma automáticamente los nombres de las variables para que sea más fácil. La suma de todas las notas, como dijimos, ¿sí? Dividido 5, porque era la cantidad de notas. Esa línea, a mí, me hace referencia a eso.
como pongo entre paréntesis, esta suma completa, dividido 5, hace de que yo sume todas las notas, la divido por 5 y la asigne a ese valor de esa operación aritmética es la variable promedio. Ese es todo el proceso que yo voy a hacer. Lo siguiente, ya va a ser la salida. ¿Sí? Fíjense que yo voy a poner cartel fijo, como dijimos siempre. Voy a poner un cartel fijo, una coma. Dijimos que después la coma siempre tiene que ir el valor de una variable, por eso me está mostrando error, o sea, me está esperando que yo siga con otra referencia. En este caso voy a poner el nombre del alumno, ¿sí? Otra coma. Voy a completar la frase. Esto de poner un cartel fijo es simplemente para que quede más adornado la ejecución. Si yo pusiera mostrar las dos variables, sin mostrar alumno y promedio, también lo haría, no cambiaría nada el algoritmo, simplemente para que yo tenga la referencia a qué me estoy refiriendo. Entonces yo muestro el cartel que dice el alumno es, acá debería estar en mayúscula, el alumno, en este caso voy a poner el nombre, el promedio me falta. Nadie me dijo nada. El promedio del alumno, la referencia, y voy a poner la variable, ¿sí? Promedio. Fíjense, como dijimos antes, mi algoritmo me está mostrando que es correcto porque no tiene errores, ¿sí? No tiene errores de sintaxis. Este control es solamente el control de sintaxis del algoritmo, ¿sí? El sintaxis significa que todo lo que yo escribí para PCIN está correcto, no significa que la lógica sea correcta. Por eso es que nosotros necesitamos siempre probar que efectivamente el algoritmo realiza lo que yo quiero. Para eso voy a ejecutar. Lo que hablábamos antes, me dice, ingresa el nombre del alumno, yo voy a poner José, ¿sí? La nota 1, ponemos 8, 6, 7, 4 y un 6, ¿sí? Entonces me dice, el promedio del alumno José es 6,2. El algoritmo me da correcto, si yo sumo, debería sumar todas las notas, dividirlo 5, vamos a hacer una ejecución, vamos a poner a reiniciar, vamos a poner otra vez José, yo le pongo, por ejemplo, que tiene 6, con todas las mismas notas, debería darme que el promedio es 6, o sea que es correcto, ¿sí? Efectivamente el algoritmo provoca lo que yo necesitaba, ¿sí? Está correcto y me sirve. Fíjense que yo acá puse el nombre del ejercicio, vamos a hacer lo que yo les decía hoy. Si yo pongo guardar acá, ¿sí? Yo puedo guardar en una carpeta que tenga asignada, le voy a guardar y le voy a poner el nombre que quiero. Cuando guardo, me guarda con formato PSC sin ningún problema, porque yo puedo ponerle el nombre que quiero de referencia para después tomarlo para poder subirlo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sai, no te escuché nada. ¿No? No te escucho. Te escucho recontra mil lejos. ¿No? ¿Alguien escucha Sai? Pues yo no la escucho. No, No sé si ahora sí. está hablando. Sí, está hablando, pero no. No, yo tampoco Sí, escucho. No, es el León. A mí me hace el complejo ese. Bien, dice que se comunicó. ¿Por qué? Bien, no sé por qué no se escucha bien. Hay que hablar más fuerte, ¿no? O si no, el cuello que te está apretando el cuello del pullover. Bien. A ver. ¿Por qué no me da el promedio? ¿Y por qué no te da el promedio? ¿Probaste por qué? Si no da el promedio, a ver, si no, es lo que yo le decía recién. Si no les da, o sea, si ustedes hacen un cálculo, por ejemplo, ponen 5 notas, ¿sí? Un 4, un 6, un 8, un 7, un 5, lo dividen por 5, ustedes sacan el cálculo manualmente, el algoritmo tiene que hacer el mismo resultado. Si el algoritmo no da el resultado, ¿sí? no se corresponde con lo que debería dar, ¿sí? Es porque lo que está mal es el proceso. ¿Sí? El proceso, para eso, está justamente dividido, así como les decía recién. Ustedes tienen una entrada, ¿sí? Tienen las notas y tienen un proceso. El proceso es donde yo hago el cálculo. Si el cálculo está mal, obviamente que el algoritmo no va a dar, o sea, que el promedio no va a dar. Entonces tengo que corregir el cálculo. Si yo veo que el cálculo está bien, o sea, el cálculo de un promedio es bastante sencillo, o sea, una suma, que yo tengo que poner entre paréntesis. La otra es que hay algunos que se han olvidado los paréntesis. Eso es fundamental, ¿sí? Porque si yo no pongo los paréntesis, a ver, de vuelta, esperen que les voy a mostrar acá. Un segundo que lo voy a mostrar de vuelta. A eso hay otra. Si yo no pongo, fíjense que yo en esta sentencia que puse, cuando yo hice el promedio, puse un paréntesis.
¿sí? Para sumar todas las notas, puse un paréntesis, significa que algebraicamente, ¿sí? Si yo hago esta suma algebraica, tengo que sumar primero todo lo que está dentro y después dividir. Si yo le saco los paréntesis, ¿sí? Si yo hubiese hecho así, fíjense que el algoritmo también me da correcto, si la sintaxis es correcta, que es lo que yo les decía hoy. El que se lo único que controla es la sintaxis, o sea, que esté escrito correctamente, no que esté resuelto correctamente. Entonces, para mí, el algoritmo está bien, pero no hace, si yo lo ejecuto, fíjense, vamos a poner de vuelta lo que hicimos hoy. ¿Sí? Yo pongo nota, no, bueno, vamos a poner el chat aquí. Vamos a poner José otra vez. La nota 1 va a ser 6. 6. Recuerda que hoy nos dio el promedio de 6, porque todas las notas son 6, tiene que dar el promedio de 6. Fíjense que yo, ahora me dice, el promedio del algoritmo José es 25,2. ¿Por qué? Exactamente, porque yo no le puse los paréntesis, ¿sí? Como yo sé que acá me debería dar 6, ¿qué hago? Me da mal el cálculo, voy a mirar mi algoritmo y digo, el error debe estar acá. Entonces, ¿qué hago? Si yo sumo todo esto, para eso tengo que también tener referencia de matemáticas, ¿sí? Para saber que algebraicamente esto está mal, tengo que poner los paréntesis, ¿sí? Pongo ahí. Y eso también está correcto para el PCI, pero ahora sí está lógicamente correcto, o sea, la resolución es lógica. Lo que decía Alexis recién, que por ejemplo es otra forma de... Voy a sacar esto, lo voy a poner así. ¿Sí? Lo que decía Alexis recién es, si yo puedo hacer también, lo puedo hacer de esta manera. Entonces más simple. Yo puedo hacer una suma, primero, ¿sí? Sumar todas las notas, hacer otra línea, donde sí ponga promedio, ¿sí? Y ese promedio va a ser igual a ¿qué? A esa suma dividido 5. Eso también se puede hacer. Fíjense la diferencia entre estas dos líneas que tenemos acá y este promedio. Las dos están correctas, ¿sí? La que puse después de la barra ahora no se está ejecutando, pero obviamente, como les dije antes, esto es una referencia nada más, yo puedo poner barra para eliminar cualquier cosa, o sea, eliminar, para obviar cualquier cosa que ponga después de las barras. Las dos formas, ¿sí? Esto de sumar primero y después hacer el promedio de esa variable suma, es válida. También lo puedo hacer. Podemos hacer la prueba para que lo vean. Al que levantó la mano ya le doy la palabra en un segundito, ya terminamos acá. Fíjense que si yo ejecuto esta opción, de esta forma, así como tengo ahora, yo voy a poner de vuelta a usted, con 6, 6, 6, 6, 6. El promedio que puse es 6. Está correcto. O sea que esta forma de hacer primero la suma y después el promedio, en base a esa variable, también es correcta y funciona, ¿sí? Está correcto. Tengo un ratito que voy a mirar allá. Bien. Candela, decime. ¿Candela? No. No te escucho. ¿Tengo un problema con el micrófono hoy o yo estoy...? Algunos escuchan, algunos no. Candela no se te escucha nada si estaba hablando. Se escucha. No. ¿Querés probar de vuelta, Candela, o no? ¿O querés escribir en el chat? No. Escucho un ruido nomás, Candela, no te escucho nada. Pero hoy más temprano vos hablaste y yo te escuché perfectamente. Ahora no te escucho nada. No, se ve que es una cuestión del mismo, porque hoy más temprano cuando hablaste al principio de la clase te escuché perfectamente y ahora no te escucho nada. Y los chicos tampoco, así que se ve que es tuyo, no hay problema. Ajá. Mi consulta era por qué. ¿Seguís viendo acá? La calificación la puse directamente en el leer y no en mostrar antes. ¿Está bien? Voy a hacer referencia de que vos no pusiste el cartel. Sí, está bien. Vos pusiste el cartel, no pusiste el cartel que te muestre las calificaciones, o sea, que te ingrese las calificaciones. ¿A eso te referís? O sea, el cartel que está al principio. Bien. No es, eso es, como les dije, es solamente para que tengan la referencia de qué es lo que están ingresando. Y ahora no es tan importante porque en realidad los ejercicios son sencillos y los datos ya uno sabe qué es lo que está ingresando. Más adelante, cuando los ejercicios se compliquen un poco más,
es importante poner un cartel para que ustedes cuando vayan a hacer la ejecución, ¿sí? Sepan a qué se está refiriendo la entrada. ¿Sí? Eso es importante, por eso es que se hace esos pequeños cartelitos de referencia, nada más. Pero vayan teniendo la costumbre de ponerle esos carteles porque es para después lo puedan referir cuando lo hagan. Facundo dice, ¿los resultados de ejecución también se guardan cuando guardamos el archivo? No. Facundo pregunta, dice, ¿los resultados de la ejecución también se guardan cuando guardamos el archivo? No. Si el comando ejecutar es solamente para que ustedes tengan una referencia de si el algoritmo provoca el resultado que ustedes quieren. ¿Sí? Entonces, sirve para eso, para hacer una prueba nada más. No es que ustedes lo van a guardar. Cuando ustedes guardan el archivo, simplemente se guardan todas las líneas de sentencia, o sea, toda la codificación que ven en las líneas. Pero no se preocupen, porque si está correcto, cuando yo tomo el archivo, en el caso si es por una cuestión de referencia, si es para ustedes, lo pueden guardar como texto, lo copian y lo pegan en otro lado, nada más, para referencia a ustedes. Si es para mí, no se preocupen, porque yo lo ejecuto obviamente para controlar, y más adelante, cuando los ejercicios sean realmente evaluativos, también yo hago el control obviamente para que yo tengo, en modo profesor, digamos, se puede hacer, yo tengo un archivo que voy ingresando datos automáticos, y si el ejercicio da, y si no, esa es la referencia. Matías, vos estás levantando la mano, decime. Sí, mi consulta era porque estuve haciendo exactamente como usted me está mostrando, y ahora me muestra que, por ejemplo, pongo que dice que tengo un error en la línea 3, que la variable no está definida, la de nombre, en este caso. Pero lo puse, o sea, lo escribí exactamente igual a usted, digamos. Bien, el tema de los nombres de variables, de las definiciones de variables alfanuméricas, los datos, eso lo vamos a ver después en todo caso la próxima clase, porque ahí vamos la referencia. Los datos de las variables tienen distintos formatos, distintos tipos, ¿sí? El tipo de una variable es, en este caso, todo lo que trabajamos hasta ahora es con numéricos, y el nombre vendría a ser una variable de tipo alfanumérico. O sea, alfanumérica significa que yo puedo tener un texto dentro, ¿sí? Un texto con números, letras, nombres, direcciones, lo que sea. Eso es una variable alfanumérica. Normalmente el SEIN asume por defecto, ¿sí? Que las variables alfanuméricas hay que definirlas. Pero si vos cuando empezaste el SEIN te fijaste y decía sin perfil, si te tomas sin perfil, el perfil debería no preguntarte por el tipo de variable. Ese es el tema. Pero no te das problema en todo caso, después lo vemos. Si lo que te da error de definición de variable, lo que tenés que hacer es poner una línea al comienzo para definir. Después lo vamos a ver, pero no te das problema que por ahora la referencia es que lo puedas haber hecho y que lo tengas. Si no... Sí, porque justamente dice que yo le doy clic derecho y me dice definir como variable lógica, y vos pones eso y te incluye una variable arriba diciendo nombre, es la variable Sí, exacto. lógica. Sí. El nombre del alumno, digamos. Te tiene que dejar definir como eso. De todas formas, para que ustedes lo tengan como referencia, después yo les voy a volver a subir estas soluciones que estamos viendo en los ejercicios, las voy a dejar de referencia para que ustedes, si quieren guardarlo, los comparan con lo que ustedes subieron. No, vuelvo a decir, no significa que lo que ustedes hayan hecho está mal, sino que simplemente es una referencia que por ahí lo tengan para, después cuando necesiten practicar o que tengan alguna duda, lo pueden guardar y tener como pequeña ayuda. Decir. Mauro, a mí no me aparece el promedio. Ese es mi problema, que cuando lo ejecuto, pongo las notas, digamos, no aparece. Ajá. Porque seguramente lo que nos están haciendo es la referencia a la variable. Viste que la variable, o sea, a ver, de vuelta, en un segundo que yo le voy a mostrar, voy a convertir la pantalla, de vuelta. Veréis, el problema debe estar en esta parte. ¿Sí? Cuando vos pones el mostrar, ¿sí? La variable a la cual yo tengo que hacer referencia para que haga o sea, que yo hice el proceso, tiene que ser la misma que está acá. ¿Sí? El nombre que yo pongo acá como mostrar, ¿sí? Yo le saco todo esto, ¿sí? Yo le saco todo esto, así, muestro el valor que tiene la variable promedio, ¿sí? Sin ningún cartel, sin nada, el algoritmo funciona de la misma manera, pero lo que tengo que tener en cuenta es que este nombre que pongo como variable de salida tiene que ser el mismo de la que yo hice en el proceso, sí o sí. Si no te muestra el promedio es porque no estás poniendo el mismo nombre de variable o que no le estás poniendo directamente en la línea. ¿Se entendió? Sí, era eso. Ya lo hice. Bien, Gracias. ahí está. Bien, ¿viste? Ese era el punto. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? O seguimos con el 4 que nos queda un ratito y después ya vamos terminando. Porque el 4 me interesa para que puedan hacer la tarea porque de eso depende. ¿Sí? ¿No? ¿Hay más? Bien. Ahora, ¿podemos tomar como el ejecutar? Digamos, cuando ejecutamos para ver si el ejercicio está bien hecho en la parte del testeo del proceso. Sí, por supuesto. Sí, esa es la idea. El testeo y la referencia, digamos, se la va poniendo como buenas prácticas, por si en algún momento alguien tiene que modificar o tal cual. la palabra ahora.
mantener, digamos, el proceso. Sí, sí. Sí. Para eso se va poniendo Para eso. Las referencias son para eso justamente. Y no tengan miedo de ponerlas. O sea, recuerden que las 2 barras o las 3 barras, ¿sí?, que ustedes ponen, toda la línea, solo la línea, ¿sí?, no significa hacia abajo. Si necesitan de poner referencia en 2 o más renglones, tienen que volver a poner 2 barras en la siguiente línea, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Fíjense que cuando yo les pongo los ejercicios donde están las observaciones, si hay 2 líneas, están las barras al principio. Entonces, solo la línea, ¿está? Todo lo que está después abajo, obviamente, tiene que ir con barras. Bien, el ejercicio 4, que era donde teníamos que utilizar lo que hemos visto también en la clase pasada, era referencia justamente a las comparaciones o las operaciones lógicas, ¿sí? El ejercicio 4 nos decía que teníamos 2 datos numéricos y teníamos que determinar cuál era el mayor y mostrarlo, ¿sí? Nos hacía la referencia de que teníamos que considerar que los 2 valores ingresados son distintos, ¿sí? Para eso, entonces, primero que vamos de vuelta, enemigo, voy a poner el ejercicio 4. Dijimos entonces, ¿cuáles son los datos de entrada que yo tengo acá? ¿Alguno puede decir? ¿No? Los números. ¿Cómo? Sí, ingresar los números. O sea, los datos acá son esos, solamente esos. Los 2 números, ¿sí?, como veíamos antes. Entonces, como dijimos, voy a poner un cartel solamente como referencia, ¿sí? Recuerden que el cartelito es solamente para que yo sepa, ¿sí?, a qué me estoy refiriendo con lo que voy a ingresar. Entonces, voy a leer, vamos a poner en 1, así como veníamos con los otros ejercicios, voy a poner otro cartel para tener la referencia del segundo número, ¿sí? Bien. Tengo mis datos, ¿sí? Ingresé el primer número, ingresé el segundo número, tengo esos 2 datos. El ejercicio, ¿qué es lo que yo tengo que, o sea, cuál es lo que yo tengo que orientarme y cuál es la consigna? O sea, ¿qué es lo que tengo que lograr? De 2 números, determinar cuál es el mayor. O sea, yo tengo que lograr un cartel, ¿sí? Un cartel de referencia de decir, bueno, tal número es el mayor de los 2. Simplemente eso. O sea, tengo que obtener una salida que es simplemente mostrar un cartel. ¿Cómo voy a obtener esa salida? O sea, ¿cómo sé yo, si tengo 2 números, cuál es el mayor? Y acá es donde empiezan, ¿sí?, lo que se llaman condicionamientos lógicos. Habíamos visto que nosotros teníamos operaciones lógicas que se manejaban con los operadores lógicos, que eran el mayor, menor, igual, y después las distintas combinaciones, que eran mayor igual que, menor igual que, o distinto que, ¿sí? Esas operaciones lógicas nosotros las utilizamos para obtener una respuesta binaria, que habíamos dicho que podía ser verdadero o falso, sí o no, de acuerdo a esa operación en la cual yo estaba trabajando. ¿Cómo utilizo en este caso? Si yo tengo 2 números, ¿sí?, 2 números para comparar, voy a utilizar, como dije, una operación lógica. Fíjense que voy a ir acá al costado, ¿sí? Acá al costado están los comandos, estos pequeños botones que tienen acá al costado, sirven para algunas referencias directas de las operaciones que puede manejar Casarín. Vamos a empezar a trabajar con esta estructura, ¿sí?, este comando de estructura que se llama sí entonces. Ese cartel les da abajo cómo se maneja el sí entonces, ¿sí? El sí entonces, no, cuando yo hago clic acá, me hace todo esto, ¿sí? Todo esto que creo acá, lo hace solo, automático. Me da como referencia, todo lo que está en lila son las palabras reservadas que tienen que ir sí o sí en mi algoritmo para crear esa sentencia lógica, esa operación lógica. Fíjense que dice, sí, una expresión lógica, entonces voy a tener acciones por la opción verdadera, o sea, que si esa expresión lógica me da como resultado verdadero, yo voy a tener que hacer todo lo que está acá abajo. Si no, va a ser las acciones por falso. O sea, las acciones por falso son lo contrario, si pasa lo contrario de lo que está en el verdadero. Recuerden que les dije recién, las opciones de la expresión lógica siempre dan 2 resultados, uno verdadero y uno falso. No puede dar más que esos 2, ¿sí? Yo puedo tener acciones por verdadero y acciones por falso, o tener solo por verdadero o solo por falso, o tener ambas, como dijimos recién. ¿Cuál es la expresión lógica que nosotros vamos a utilizar acá? Como dijimos antes, yo tengo 2 variables y tengo que saber cuál de las 2 es el mayor. Lo que voy a asumir primero, ¿sí?, para mi operación lógica voy a preguntar, en este caso, ¿sí?, si el número 1 es mayor que el número 2. ¿Sí? Esa forma que puse ahí implica ¿qué cosa? Una operación lógica en donde yo hago la pregunta. Digo, si el número 1 es mayor que el número 2, significa que el mayor, obviamente, es el número 1. Entonces, simplemente, la opción por verdadero va a ser mostrar un cartel que diga el
primer número es el mayor. Es solo eso lo que produce la acción por verdadero, o sea, lo que yo tengo como referencia de qué pasa si el primer número es mayor. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que yo tengo dos números. Pregunto si el primero es mayor que el segundo. Dijimos, recuerden que la consigna del ejercicio decía que los dos son distintos, eso es primordial. Si el primero no es mayor que el segundo, obviamente la otra opción que tengo es que el segundo sea mayor. Entonces lo único que tengo que hacer es que asumir que el segundo, ¿sí? Para eso voy a mostrar un cartel. Perdón. Estoy escribiendo ahí. El segundo número es el mayor. ¿Cómo sería entonces, cómo se entiende esto? Yo voy a preguntar, si el primer número es mayor que el segundo número, entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? Mostrar un cartel que el primero es el número mayor. Si no, o sea, si esta condición es falsa, por ende, el segundo número es el mayor. ¿Se entendió esto o lo vuelvo a repetir? Ahora les voy a dar una ayuda para que ustedes entiendan mejor de cómo va esto y por qué es tan sencillo de entender después. Acá es más difícil en la parte plana, pero después lo van a ver mejor. Si ustedes hablan, para mí es mejor, porque si no, yo sigo adelante. ¿Alguien que no haya entendido? ¿O sigo? ¿No? Bien, buenísimo. Fíjense que el ejercicio de acá, el pseudocódigo obviamente es correcto, no tengo errores de sintaxis, significa que, en teoría, esto está bien. ¿Cómo hago yo primero de esto para mostrarles? Les voy a mostrar otra herramienta que es este dibujito que está acá, que son como dos flechitas que están al lado de los pies, que están ahí. Esto es lo que nos sirve a mí para dibujar un diagrama de flujo. Fíjense que si yo hago clic ahí, va a aparecer otra ventana, ¿sí? Esto es un diagrama de flujo, ya lo habíamos visto como referencia al principio de la cátedra, pero ahora lo vamos a utilizar mejor. Esta es la representación gráfica del algoritmo que yo tengo detrás, ¿sí? Que acabo de hacer. Voy a tener un inicio, ¿sí? Voy a tener un mensaje, esos verdes son siempre mensajes, una lectura, si voy a ingresar el primer número, voy a tener una lectura de ese número, voy a tener un ingreso de otro mensaje y voy a tener otra lectura del segundo número. Este rombo que está acá es la decisión, o sea, esta pregunta que tengo acá, ¿sí? Que tengo acá, es lo que hace ese rombito. Esa pregunta se refiere a esa operación lógica. Yo que hago una operación lógica, comparo dos números, me dice, si el número 1 es mayor que el número 2, si es real, o sea, si es verdadero, yo voy a venir por acá, o sea, sigo la flecha. Recuerden que esto es un diagrama flojo, entonces la información siempre va en un sentido. Entonces voy hacia abajo, pregunto, me dice que sí. Entonces, por verdadero me dice que el primer número es el mayor, sigo hasta acá abajo y termino. Esa sería una ejecución. Ahora, si yo hago todo lo mismo, vuelvo a iniciar, leo el primer número, leo el segundo número, pregunto, ¿número 1 es mayor que el número 2? No. Entonces me dice que es falso, vengo por acá y me dice que el segundo número es el mayor. Vuelvo hasta acá y termino. Esa sería la forma de leer un diagrama de flujo y a la vez nos va a ayudar a comprender esta estructura de decisión, ¿sí? Que es el sí, entonces, que lo voy a utilizar muchísimo, ¿sí? Por eso evitar que lo entiendan. Si yo ejecuto este algoritmo, van a ver que en el algoritmo voy a decir, ingresa el primer número, tengan la referencia, ¿sí? 10. Ingresa el segundo número, 50. ¿Qué me tendría que dar como resultado de mi algoritmo acá? El segundo es mayor. Exacto, me tendría que decir que el segundo es mayor. Entonces, si yo le doy a enter acá, me dice que el segundo número es mayor, ¿sí? Bien. Está correcto. Vamos a probar al revés. Vamos a probar 50 y el 10. Acá, si yo no me equivoco, le debería decir que el primero es mayor, ¿sí? Y me dice que el primer número es el mayor, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo 2, 1000, el segundo es el mayor, y así puedo seguir con distintos números, ¿sí? Siempre va a dar el resultado correcto porque, en teoría, mi algoritmo está correcto. ¿Se entendió esto? Eso que está ahí, así como está en pantalla, es todo el ejercicio 4. No tiene más nada que eso. ¿Sí? Es así de sencillo. No había que guardar en ningún lado ni nada por el estilo. ¿Alguien que tenga una duda? Lorena me dice que designé 3 variables, pero está bien. ¿Por qué 3 variables, Lorena? Bien. Lorena me dice que tiene dudas. Bien. ¿Se entendió esto? Me interesa sobremanera que entiendan este ejercicio porque acá además esta condición, este condicionamiento lógico del sí entonces lo vamos a utilizar muchísimo. Y es algo vital que lo tengan en cuenta. Yo sé que hay gente que ya lo tiene asumido y demás, pero aquellos que la primera vez que hayan visto un diagrama de flujo o que vean el tema de decisiones lógicas, me interesa que lo puedan ver como para
para que lo tengan en cuenta a la hora de entenderlo, ¿sí? Eso es vital. ¿Nadie tiene duda de esto? ¿Seguro? ¿No? ¿Nadie? Buenísimo. Por Bien. ahora no, Mauro. Estamos viendo. Explicó también que No, no sé. Bien. Una maravilla. Tío. Me están haciendo creer que me están pagando el sueldo como corresponde. No, bien. Hoy te repito lo de siempre. Lo otro día, sí. Mañana todos. Pero siempre dice eso, la duda viene mañana. Bien, para cerrar esta clase y como para dejarlos contentos, ¿sí? Yo les voy a dejar de tarea 2 ejercicios más, pero van a tener que resolver solo uno, ¿sí? Solo uno. Va a ser el ejercicio 5, que va a estar resuelto, ¿sí? En formato PCE, como siempre, en formato PCC, ¿sí? Y para que lo puedan tener de referencia. El ejercicio 5, ¿sí? Para que lo tengan, es el ejercicio 4, pero con una pequeña modificación. En el 4 decía que los números sí o sí van a ser distintos a los que yo ingresaba. La referencia del 5 es que van a ser, pueden, ¿sí? Pueden o no, ser los números iguales. Y ustedes tienen que contemplar cómo sería en el caso de que puedan llegar a ser iguales, ¿sí? El ejercicio 6, recuerden que el 5 lo van a tener resuelto, ¿sí? Ahí voy, Carolina. El ejercicio 5 lo van a tener resuelto. Pero me gustaría que sean valientes, gente así de mucho temple, y que arranquen el ejercicio sin mirar el ejercicio resuelto. Y prueben, ¿sí? Me gustaría que lo prueben hacer sin mirar el ejercicio resuelto. Así ustedes ven dónde están teniendo la falla, si es que fallan. Si lo hacen, perfecto, fantástico. Eso va a ser el 5. El 6 sí lo van a tener que hacer solos, ¿sí? El 6 es lo mismo que el 5, pero con unas pequeñas modificaciones que tienen que hacer los procesos en base a esos resultados de los condicionamientos lógicos. Carolina, decime, ¿qué necesitabas? ¿O qué duda tenías? Ah, me dice que fue sin querer. Bien, ahí está. Bien, ¿alguna duda? ¿Otra más? ¿Nada? Salvo desde Pedro que van a hacer mañana. ¿No? Bien, como les digo, siempre esta materia es muy práctica y se trata solamente de sentarse en una computadora y escribir código hasta que lo vamos entendiendo y los errores y los que no les sale y todo lo demás. Para los errores estamos todos para corregirlos y vamos adelante. Pero no dejen de practicar y se dejen estar porque esto es exponencial, ¿sí? Se va incrementando y se va poniendo cada vez más complicado. Alexis sabe, por eso se ríe. Entonces, esto se va poniendo cada vez más complejo y si le pierden el tren o si se quedan con que, no, bueno, después más o menos lo entiendo, se les va a complicar después cuando se haga un bolso todos juntos. Sobre todo en el segundo cuatrimestre que es más heavy. ¿Está? Denise. Tengo una consulta. Yo arreglé la tarea porque lo fui haciendo con vos porque lo entendí. ¿Lo vuelvo a subir o dejo la que Si ya querés, estaba? no hay ningún problema. Si lo querés volver a subir, lo puedes cancelar y volver a subir sin ningún problema. Si lo querés dejar así, está todo bien. Porque mientras, por eso digo, los ejercicios por ahora son sin evaluación, así que los vamos entendiendo. Una vez que entendamos todo y que ya entendemos todo como para poder largarnos, ahí sí ya va a ser más complicado el tema de las resoluciones. Perfecto, gracias, Walter, Mauro. Bueno, ¿alguna otra duda más? ¿No? Bien. Entonces, quedamos así. Yo les subo ahora la tarea, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Obviamente la tarea va a ser para el jueves. El jueves nos volvemos a juntar y espero que tengan todos los ejercicios resueltos. Es un solo ejercicio, tampoco es nada del otro mundo, pero tienen que tener la referencia de leer el otro como para poder verlo. Los dejo descansar de mí por lo menos y los veo el jueves o cuando sea. Chicos, gracias y buenas noches. Chao, Mauro. Buenas noches, gracias, Mauro. Buenas noches. No. Buenas noches, profe. Hasta luego.